A veces, cuando paso noches enteras conduciendo mi camión a través de interminables autopistas, mi mente divaga hacia lugares que preferiría no visitar. Soy un hombre de carretera y he visto muchas cosas en mi tiempo, pero nada se compara con aquella noche en que una señal misteriosa cambió mi vida para siempre. Era una noche de noviembre y yo transportaba una carga desde Chicago hasta Nueva Orleans. El cielo estaba despejado y la luna llena iluminaba el paisaje desolado. La radio crepitaba con estática y a veces lograba sintonizar una emisora de country que aliviaba un poco la soledad del viaje. Había recorrido varios kilómetros cuando, de repente, una señal en la carretera llamó mi atención. «Bienvenidos a Elmsville», decía, con letras desvaídas y viejas. Lo extraño era que conocía bien esa ruta y jamás había oído hablar de un lugar llamado Elmsville. «Eso es raro», murmuré para mí mismo, mientras aflojaba el pie del acelerador. Por curiosidad, decidí seguir la dirección de la señal. Tomé un desvío estrecho y mal iluminado que se adentraba en un bosque espeso. El camino era angosto y apenas cabía mi camión. A medida que avanzaba, una sensación de inquietud se apoderaba de mí. El bosque parecía cerrarse a mi alrededor y los árboles se curvaban como si intentaran atraparme. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a un claro y allí estaba, Elmsville. A simple vista, el pueblo parecía sacado de una postal antigua. Casas de madera con ventanas rotas, calles desiertas y la inconfundible atmósfera de abandono. Apagué el motor y bajé del camión, sintiendo el crujido de la grava bajo mis botas. «¿Hola?», llamé, esperando que alguien respondiera. El silencio era absoluto. Caminé por la calle principal, pasando por una tienda de comestibles con el letrero descolorido, un diner cerrado y una iglesia con las puertas medio abiertas. Parecía que el pueblo había sido abandonado de un momento a otro, como si sus habitantes hubieran desaparecido sin dejar rastro. Entré en el diner, empujando la puerta que rechinó como una advertencia. En el interior, las mesas estaban cubiertas de polvo y los menús seguían sobre las mesas, abiertos en la última página. Me acerqué al mostrador y vi una taza de café medio llena y fría como el hielo. De repente, escuché algo. Era como si alguien murmurara mi nombre, pero no había nadie alrededor. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. «Tranquilo, Joe, solo es tu imaginación», me dije a mí mismo, tratando de calmarme. Decidí explorar un poco más. Mientras caminaba por las calles vacías, la sensación de ser observado se hacía cada vez más fuerte. Llegué a una casa que parecía en mejores condiciones que las demás y por alguna razón me sentí atraído a entrar. Al cruzar el umbral, el aire se volvió más denso y frío. Subí las escaleras que crujieron bajo mi peso hasta llegar a una habitación en la planta alta. Dentro encontré un espejo antiguo cubierto por una tela blanca. La quité y al mirarme, el reflejo me mostró algo que no esperaba. Detrás de mí, una figura oscura y sin rostro me observaba. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y me giré de golpe, pero no había nadie. Volví a mirar el espejo y la figura había desaparecido. «Esto no está bien», pensé, sintiendo que el miedo se apoderaba de mí. Bajé las escaleras apresuradamente, con la intención de regresar al camión y largarme de ese lugar. Pero cuando salí de la casa, me encontré con algo aún más inquietante. Todas las puertas y ventanas del pueblo ahora estaban abiertas, como si alguien o algo me invitara a entrar. El miedo me impulsó a correr hacia mi camión. Al llegar, me di cuenta de que la cabina estaba abierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado. Subí rápidamente y cerré la puerta con fuerza, encendiendo el motor. Miré por el retrovisor y vi varias sombras moviéndose en la distancia. «Vamos, vamos, arranca», murmuré, golpeando el volante. Finalmente, el motor rugió a la vida y aceleré por la carretera que me había traído hasta allí. El camino de vuelta parecía diferente, más oscuro y cerrado. Los árboles parecían más cercanos y amenazadores. Sentía como si algo me persiguiera, aunque no veía nada a través de los espejos.
Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi la carretera principal. Respiré aliviado y me incorporé a la autopista, dejando atrás Elmsville y sus misterios. Pero el miedo no se fue. A cada kilómetro que recorría, sentía que algo se había aferrado a mí, algo que no quería dejarme ir. Una semana después, aún no podía quitarme de la mente lo que había visto. Decidí buscar en internet información sobre Elmsville, pero no encontré nada. Parecía que el pueblo no existía en ningún mapa ni en ningún registro. Finalmente, hablé con un viejo amigo, Mike, que era un investigador de lo paranormal. Le conté todo, esperando que pudiera darme alguna explicación. Joe, lo que describes suena como una aparición residual, algo atrapado entre nuestro mundo y el siguiente, dijo Mike. Es posible que Elmsville haya sido un pueblo real en algún momento, pero algo terrible debió ocurrir allí para que los espíritus no puedan descansar. ¿Qué debería hacer?, pregunté, sintiendo el peso del miedo en mi pecho. Lo mejor sería no volver allí, respondió Mike. Y si alguna vez ves otra señal extraña en la carretera, ignórala. Asentí, sabiendo que era un consejo sabio. Desde entonces, cada vez que estoy en la carretera y veo una señal desconocida, recuerdo esa noche y acelero, dejando el misterio detrás. Elmsville sigue siendo un enigma en mi mente, un lugar perdido en el tiempo, atrapado en una noche interminable. Y aunque nunca más regresé, sé que algo oscuro aún reside allí, esperando, observando y llamando a aquellos lo suficientemente desafortunados como para escuchar. La vida de un trailero está llena de soledad y largas noches en la carretera. A veces, las carreteras nos llevan a lugares que no están en ningún mapa, a encuentros que desafían nuestra comprensión de la realidad. Mi historia de Elmsville es una de esas experiencias que te cambian para siempre, una advertencia para aquellos que se aventuran más allá de lo conocido. En mi caso, aprendí que hay cosas que es mejor no buscar y señales que es mejor no seguir, porque en algún lugar hay pueblos olvidados que guardan secretos oscuros, esperando a la próxima víctima que se atreva a cruzar su umbral. Mi nombre es Carlos y he sido trailero durante más de 20 años. A lo largo de mi carrera he visto cosas que pocos creerían, accidentes horribles, noches solitarias en medio de la nada y encuentros con personas extrañas en paradas de descanso. Pero nada se compara con lo que viví aquella noche en una carretera desierta. Era una noche fría de diciembre. Había aceptado un viaje de última hora para entregar una carga en una ciudad al otro lado del estado. El pago era bueno y la ruta, aunque larga, parecía sencilla. Había conducido ya unas 5 horas cuando decidí tomar un descanso en una gasolinera. Al salir del camión, el aire gélido me golpeó y mientras llenaba el tanque, noté que el lugar estaba desierto. Ni un alma a la vista. ¿Todo bien, Carlos?, me pregunté a mí mismo, intentando ahuyentar la sensación de incomodidad. Con el tanque lleno y una taza de café caliente en mano, volví a la carretera, listo para enfrentar las horas restantes de viaje. El primer tramo fue tranquilo. La carretera estaba vacía y la luna llena iluminaba el camino. De repente, una sensación extraña me invadió. Era como si alguien me estuviera observando. Instintivamente miré el espejo retrovisor, pero no vi nada fuera de lo común. «Estás cansado, es todo», me dije, sacudiendo la cabeza. Sin embargo, la sensación persistió. Unos minutos después, volví a mirar el espejo, y esta vez lo vi. Una figura oscura, apenas visible, se reflejaba en el espejo. Mi corazón se aceleró y giré la cabeza rápidamente para ver si había alguien detrás. Pero no había nada. Intenté calmarme respirando profundamente. «Es solo tu imaginación», murmuré. Pero la inquietud no se iba. La carretera se volvía más estrecha y sinuosa. Estaba completamente solo en medio de la noche, con kilómetros de nada a mi alrededor. Entonces lo vi de nuevo. La figura en el espejo era más clara esta vez. Parecía un hombre, pero su rostro estaba distorsionado y pálido. Tenía una sonrisa macabra que me heló la sangre. «¿Quién eres?», grité, girando la cabeza de nuevo. Pero como antes, no había nadie allí. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Volví a mirar el espejo y la figura estaba más cerca.
Su sonrisa se había ensanchado y sus ojos vacíos parecían perforarme el alma. El pánico me hizo apretar el volante con fuerza. Intenté distraerme encendiendo la radio, pero no había señal. Todo lo que escuchaba era estática. La figura seguía allí, cada vez más cerca, con esa sonrisa aterradora. La tensión era insoportable. Cada vez que miraba el espejo, la figura estaba más cerca, como si estuviera a punto de alcanzarme. Empecé a sudar, mis manos temblaban. La carretera se volvió un laberinto de curvas y pendientes. «No puedo más», grité. Mi mente estaba al borde del colapso. Miré el espejo una vez más y la figura estaba justo detrás de mí, tan cerca que podía ver cada detalle de su horrible rostro. El miedo me hizo perder el control. Giré el volante bruscamente y el camión comenzó a derrapar. Intenté recuperar el control, pero era demasiado tarde. El camión salió de la carretera, estrellándose contra un árbol. El impacto fue brutal y todo se volvió negro. Desperté en el hospital, con el cuerpo lleno de moretones y cortes. A mi lado estaba mi esposa, Marta, con los ojos llenos de preocupación. «Carlos, ¿estás bien?», preguntó, su voz temblorosa. «Sí, creo que sí», respondí, aunque mi mente seguía reviviendo la pesadilla de la carretera. Le conté lo que había visto, la figura en el espejo y cómo había perdido el control del camión. «Debe haber sido el cansancio», dijo Marta, intentando tranquilizarme. «Has estado trabajando demasiado». Pero yo sabía que no era solo eso. La figura en el espejo era real y su sonrisa me perseguía incluso en mis sueños. Después de recuperarme, decidí investigar más sobre la carretera donde había tenido el accidente. Fui a la biblioteca local y hablé con algunas personas que conocían bien la zona. Lo que descubrí fue aterrador. Hace muchos años, un hombre llamado Ramón había muerto en un accidente en esa misma carretera. Se decía que su espíritu había quedado atrapado allí, buscando venganza contra los que pasaban por ese camino. La historia contaba que Ramón había sido un trailero y su camión se había estrellado de manera similar a la mía. Los lugareños creían que su espíritu se manifestaba en los espejos de los camiones, buscando arrastrar a otros conductores a su misma suerte. Decidí enfrentar mis miedos y volver a la carretera donde ocurrió el accidente. Era una noche similar a la de aquel fatídico viaje. Conduje con cautela, cada curva y pendiente trayendo recuerdos de la noche del accidente. Miraba el espejo retrovisor con frecuencia, esperando ver la figura de Ramón. Pasaron varias horas sin incidentes. Empezaba a pensar que tal vez todo había sido producto de mi imaginación, hasta que lo vi. La figura de Ramón apareció de nuevo, su rostro distorsionado y su sonrisa macabra. «¿Qué quieres de mí?», grité, con la voz llena de desesperación. La figura no respondió, pero esta vez no giré la cabeza. Mantuve la mirada fija en el espejo, determinado a no perder el control. La figura se acercaba cada vez más y sentí una oleada de terror, pero en lugar de ceder al miedo, me concentré en la carretera y en mantener el control del camión. Finalmente, la figura desapareció. Respiré aliviado, con el corazón aún latiendo con fuerza. Había enfrentado mis miedos y sobrevivido. Regresé a casa, sabiendo que había enfrentado algo más allá de lo normal. Nunca más volví a ver la figura en el espejo, pero su presencia dejó una marca indeleble en mi alma. Compartí mi historia con otros traileros y muchos de ellos tenían relatos similares de encuentros con lo sobrenatural en la carretera. Tal vez Ramón había encontrado finalmente la paz, o tal vez su espíritu seguía acechando, buscando la redención. Lo que aprendí es que hay cosas en este mundo que no podemos explicar y a veces enfrentarlas es la única manera de seguir adelante. La carretera sigue siendo mi vida, pero ahora conduzco con una nueva comprensión y respeto por lo desconocido. Esta es mi historia, y aunque no todos creerán en ella, es tan real como las cicatrices que llevo en mi cuerpo y en mi mente. Cada noche, al mirar el espejo retrovisor, me aseguro de que no haya ninguna figura extraña siguiéndome. Y si alguna vez vuelvo a ver esa sonrisa siniestra,
Sabré que estoy preparado para enfrentar lo que venga. Los caminos largos y solitarios eran mi hogar. Ser trailero significaba vivir de noche, recorriendo millas interminables bajo el manto oscuro del cielo. Aquel noviembre me encontraba en una de esas noches frías, recorriendo una ruta poco transitada en las montañas de Carolina del Norte. Llevaba horas manejando y el cansancio empezaba a pasar factura. Decidí parar en una de esas áreas de descanso que aparecen como oasis en medio de la carretera. Apagué el motor y me bajé del camión, estirando los músculos adoloridos por tantas horas al volante. La parada de camiones estaba desierta, solo iluminada por unas pocas luces parpadeantes. Necesitaba algo de comer y un café fuerte para continuar el viaje. Al acercarme al pequeño restaurante, me di cuenta de lo solitario que estaba el lugar. Un sentimiento de inquietud comenzó a instalarse en mi pecho, pero lo ignoré. Al entrar al restaurante, el sonido de la campana sobre la puerta resonó en el silencio. El lugar estaba vacío, salvo por una figura encorvada en una de las esquinas. Era una anciana, con el pelo gris desgreñado y ojos oscuros que parecían penetrar en el alma de quien los miraba. Me acerqué al mostrador y pedí un café y un sándwich. Mientras esperaba mi orden, noté que la anciana no dejaba de mirarme. Su mirada era intensa, casi hipnótica. Finalmente, se levantó y se acercó lentamente, sus pasos resonando en el suelo de madera. ¿Eres tú el que maneja ese camión allá afuera? Su voz era grave y tenía un tono de advertencia. Sí, señora, ¿pasa algo?, respondí, intentando no mostrar mi incomodidad. Debes tener cuidado esta noche. Hay un peligro en la carretera, algo oscuro te sigue. Lo he visto. Me reí nerviosamente, pensando que la mujer debía estar loca. Gracias por la advertencia, pero estoy bien. Solo necesito descansar un poco y seguir mi camino. La anciana me miró con una mezcla de tristeza y seriedad. No ignores mi advertencia, muchacho. Tu vida podría depender de ello. Con mi comida en la mano, salí del restaurante, intentando olvidar el extraño encuentro. La advertencia de la anciana resonaba en mi mente, pero intenté descartarla como una fantasía de una mujer perturbada. Al acercarme a mi camión, noté algo extraño. La puerta del conductor estaba entreabierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado con llave. «¡Maldita sea!», exclamé, temiendo que alguien hubiera entrado a robar. Al revisar el interior, todo parecía en orden, pero una sensación de incomodidad no me abandonaba. Decidí revisar los frenos, una precaución habitual, antes de continuar un viaje largo. Para mi horror, descubrí que los frenos habían sido saboteados. Los cables estaban cortados, algo que no podía ser una simple coincidencia. El miedo se apoderó de mí mientras recordaba las palabras de la anciana. Hay un peligro en la carretera, algo oscuro te sigue. Sin frenos, no podía continuar mi viaje. Llamé a mi compañía para informarles de la situación y esperar una grúa. Mientras esperaba, la noche parecía volverse aún más oscura y opresiva. Sentí una presencia, una sensación de ser observado desde la distancia. Finalmente, la grúa llegó y el mecánico, un hombre joven llamado Mike, comenzó a trabajar en mi camión. Le conté lo sucedido, incluyendo el encuentro con la anciana. «Eso suena como una historia de terror, amigo», dijo Mike riendo. «Pero saboteo de frenos no es algo para tomar a la ligera. Alguien definitivamente quería que no continuaras tu viaje». Una vez que los frenos fueron reparados, me dispuse a continuar. La sensación de peligro no me abandonaba, pero no tenía otra opción. Debía seguir adelante. De vuelta en la carretera, la noche se sentía interminable. Conducía con una cautela extrema, atento a cualquier señal de peligro. El camino estaba desierto, solo iluminado por los faros de mi camión. De repente, en el espejo retrovisor, vi algo que me heló la sangre. Unos faros detrás de mí, acercándose rápidamente. Aceleré, pero los faros seguían allí, cada vez más cerca. Sentí una mezcla de miedo y adrenalina, y las palabras de la anciana resonaron nuevamente en mi mente. «Hay un peligro en la carretera. Algo oscuro te sigue». Los faros se acercaron tanto que podía ver el contorno de un camión negro, sin insignias ni marcas.
El conductor parecía querer sacarme de la carretera. Giré bruscamente, intentando evadirlo, pero el otro camión seguía persiguiéndome implacablemente. La persecución continuó por lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron minutos. En un momento de desesperación, tomé una salida hacia un camino secundario, esperando perder a mi perseguidor. Finalmente, el camión negro desapareció y pude detenerme para recuperar el aliento. Estaba temblando, el miedo aún presente. Decidí que no podía continuar sin descubrir qué estaba pasando. Necesitaba respuestas. Volví al lugar donde había visto a la anciana, con la esperanza de encontrarla nuevamente. Al llegar, el restaurante estaba cerrado y la parada de camiones completamente desierta. Comencé a preguntar en el pueblo cercano, describiendo a la mujer y mi encuentro con ella. Un hombre mayor, con un aire de sabiduría y cansancio, me escuchó atentamente. Esa mujer de la que hablas suena como Ágata. Ella murió hace años, pero dicen que su espíritu aún ronda esos lugares. Fue conocida por sus advertencias y visiones. ¿Qué quieres decir?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Ágata perdió a su familia en un accidente de camión en esa misma carretera. Desde entonces, su espíritu intenta advertir a los conductores sobre los peligros que enfrentan. Muchos no le creen, hasta que es demasiado tarde. Las palabras del hombre mayor resonaron en mi mente mientras regresaba a mi camión. La anciana que había visto no era solo una mujer perturbada, sino un espíritu que intentaba ayudarme. Sentí una mezcla de gratitud y temor. Decidí tomar su advertencia en serio y estar más atento que nunca en mis viajes futuros. Esa noche, mientras continuaba mi ruta, no pude dejar de pensar en Ágata y en la persecución que casi termina en tragedia. Quizás su espíritu había salvado mi vida al advertirme del peligro. Los caminos largos y solitarios ya no eran los mismos para mí. Cada vez que paraba en una nueva parada de camiones, miraba a mi alrededor, buscando cualquier señal de advertencia. La experiencia me había cambiado, recordándome que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión y que a veces el peligro viene de los lugares más inesperados. Y así sigo mi camino, agradecido por esa noche en la que una vieja bruja me advirtió del peligro. Cada vez que veo a una anciana en una parada de camiones, me aseguro de escuchar, porque nunca se sabe qué advertencia puede salvarte la vida. Conducir un camión de carga de costa a costa siempre había sido mi vida. Las largas horas en la carretera eran mi santuario y mi prisión. Mi nombre es Jack. He llevado mercancías a lo largo de este vasto país, observando el asfalto pasar bajo las ruedas mientras el tiempo y las estaciones se difuminaban. Pero hay una noche en particular que no puedo olvidar, una noche en la que la línea entre la realidad y lo sobrenatural se desdibujó de manera inquietante. Era una noche oscura de otoño en el noreste de Texas. Los faros de mi camión cortaban la negrura de la carretera vacía, iluminando solo lo suficiente para ver el camino adelante. El zumbido constante del motor era mi único acompañante. El silencio del habitáculo se rompía ocasionalmente por la estática de la radio CB, una reliquia que rara vez utilizaba a menos que fuera necesario. Habían pasado 5 años desde que mi hija, Emily, murió en un trágico accidente de tráfico. A pesar del tiempo, la herida aún estaba fresca. En noches solitarias como aquella, sus recuerdos me invadían sin piedad. Era una joven llena de vida y sueños, arrancada de este mundo demasiado pronto. El dolor de su ausencia me acompañaba como una sombra persistente. Fue cerca de la medianoche cuando algo extraño ocurrió. La radio CB, que estaba apagada, se encendió de repente, emitiendo una estática suave. Extrañado, extendí la mano para apagarla, pero entonces escuché algo que me heló la sangre. «Papá, ¿me escuchas?». Mi mano se congeló a medio camino del interruptor. Conocía esa voz. Era imposible, pero la reconocía de inmediato. «¿Emily?», pregunté con la voz temblorosa. «Papá, necesito tu ayuda», dijo la voz. «No puedo descansar, estoy atrapada». El sudor frío comenzó a correr por mi frente.
¿Era posible que mi mente me estuviera jugando una broma tan cruel? ¿Dónde estás, Emily?, pregunté, casi en un susurro. Te guiaré, respondió la voz. Sigue conduciendo. A pesar del terror que sentía, obedecí. No tenía nada que perder, y si había una posibilidad de ayudar a mi hija, la tomaría. La voz de Emily continuó dándome instrucciones, guiándome a través de una serie de giros y desvíos que me llevaron fuera de la carretera principal y hacia un camino de tierra oscuro y sinuoso. Después de lo que parecieron horas, la voz me llevó a una pequeña colina. Al final del camino había un viejo cementerio abandonado, un lugar que no figuraba en ningún mapa. Apagué el motor del camión y bajé, sintiendo el frío de la noche envolverme. La radio seguía emitiendo estática, pero la voz de Emily había desaparecido. Con una linterna en la mano, caminé entre las lápidas, todas cubiertas de musgo y con inscripciones desvanecidas por el tiempo. De repente, mi linterna iluminó una tumba solitaria, diferente a las demás. El nombre en la lápida me dejó sin aliento. Emily Thompson, mi hija. «Emily», llamé, mi voz quebrada por la emoción. «Estoy aquí, papá», respondió la voz, ahora pareciendo provenir de todas partes y de ninguna. «Gracias por venir». Caí de rodillas frente a la tumba, el dolor y la tristeza golpeándome con fuerza renovada. «Lo siento, Emily, nunca supe que estabas aquí. Papá, no fue tu culpa», dijo la voz suavemente, «pero necesito tu ayuda para descansar. Hay algo que debes encontrar». Miré alrededor frenéticamente. «¿Qué es, Emily? ¿Qué necesitas?» «Debajo de la piedra, papá, por favor». Con manos temblorosas comencé a cavar en la tierra suelta junto a la lápida. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, mis dedos tocaron algo frío y metálico. Era una pequeña caja de madera, vieja y desgastada. La abrí con cuidado y encontré dentro un medallón que le había dado a Emily en su 10º cumpleaños. Sostuve el medallón en mis manos, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. La voz de Emily habló por última vez, suave y llena de paz. «Gracias, papá. Ahora puedo descansar. Siempre estaré contigo». Las lágrimas corrían libremente por mi rostro mientras apretaba el medallón contra mi pecho. Sentí una calma que no había sentido en años, una paz que solo podía venir del cierre y la despedida final. Me quedé en el cementerio un rato más, hablando con mi hija, diciéndole todas las cosas que nunca había tenido la oportunidad de decir. Finalmente, con el corazón un poco más ligero, me levanté y regresé al camión. Antes de partir, coloqué el medallón en la lápida, un último tributo a mi amada Emily. Desde aquella noche, nunca más volví a escuchar la voz de Emily, pero llevaba conmigo la certeza de que había encontrado la paz. El dolor de su pérdida seguía allí, pero ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que me recordaba su amor y su presencia en mi vida. Con el tiempo, volví a mis rutas de siempre, pero la carretera ya no era tan solitaria. En cada milla recorrida, en cada paisaje visto, sentía a Emily a mi lado, una presencia invisible pero reconfortante. La vida de un trailero es dura y solitaria, pero ahora tenía una razón para seguir adelante, una razón para vivir cada día con el recuerdo de mi hija en mi corazón. Y así, en medio de la vastedad del país y del tiempo, encontré una nueva forma de paz, guiado por la voz de la hija perdida que siempre viviría en mí.